Hola, yo soy el doctor Santiago Rico del área de ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta clase vamos a tratar el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se produce el cáncer de cuello uterino? Sabemos que lo produce el virus del papiloma humano, HPV. Aquí vemos una microfotografía electrónica del virus a la izquierda. Pero, ¿por qué si el virus se aloja en todo el tracto genital inferior, se produce el cáncer mayormente en el cuello del útero? Porque en esta zona es donde se conjugan dos tipos de epitelios diferentes. El epitelio escamoso, no queratinizado, que viene de la superficie, y el epitelio endocervical, que es un epitelio columnar que viene desde adentro del útero. Aquí se produce una metaplasia del epitelio columnar que cambia hacia el epitelio escamoso. Esta zona de metaplasia es conocida como la zona de transformación. Aquí es donde el virus son células más sensibles a la acción del virus y es por eso que se produce el cáncer en esta zona. ¿Cómo hace el virus del HPV para provocar el cáncer? Bueno, sabemos que existen más de 100 subtipos de HPV, siendo los más carcinogénicos el 16, 18, 31, 33 y 35. Pero la mayoría de las infecciones producidas por el virus curan solas, solamente progresan al cáncer invasor una pequeña parte de las pacientes infectadas por el HPV. Lo que sucede es que normalmente el HPV no está integrado, está en forma episomal al ADN. Pero cuando se integra al ADN, empieza a producir proteínas E6 y E7 que actúan inhibiendo la proteína P53 y la del gen del retinoblastoma, que son los antioncogenes, son los encargados de frenar la multiplicación celular anormal. Entonces, al estar inhibido este mecanismo, cuando se produce una mutación celular, una división anómala, esos estirpes celulares progresan finalmente hacia el carcinoma invasor. Para que tengamos una idea del impacto de la enfermedad, podemos decir que, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2018 más de 72.000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer cervicouterino, de las cuales 34.000 fallecieron por esta enfermedad. Esto en América. En Argentina, cada año se diagnostican alrededor de 4.000 casos nuevos de cáncer de cuello de útero y mueren aproximadamente 1.800 mujeres, según el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina. Algunas generalidades en cuanto al cáncer de cuello de útero. Es el primero de los cánceres ginecológicos en incidencia y mortalidad a nivel mundial, sacando obviamente el cáncer de mama, que no se consideraría estrictamente ginecológico. La máxima incidencia se da entre la cuarta y la quinta década de vida, y los factores de riesgo son el bajo nivel socioeconómico, que ya vamos a explicar por qué, el inicio precoz de relaciones sexuales, que son todos estos eventos que tienen que ver con el contagio precoz y múltiple hacia el HPV, las múltiples parejas sexuales, la multiparidad, porque el embarazo produciría una inmunosupresión relativa, lo cual llevaría a una predisposición al desarrollo del cáncer. En las pacientes fumadoras se ha visto que la nicotina inhibe a las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos que están en el cuello del útero. La toma de anticonceptivos orales por más de 5 años también se ha visto en estudios epidemiológicos que aumenta las posibilidades de desarrollar un cáncer de cuello. ¿Qué significa esto? Que tendríamos que suspender la anticoncepción por más de 5 años. No, de ninguna manera. En realidad, lo que tenemos que hacer en estas pacientes que toman anticonceptivos orales por mucho tiempo es que continúen con el tamizaje y los controles hacerlos más seguidos.
En cuanto a la histología, el 90% son cánceres escamosos, o sea, espinocelular, derivado del epitelio escamoso, y el resto está fundamentalmente, el mayor son los adenocarcinomas que crecen a partir de las células glandulares, o sea, columnares del endocérvix, y el 4% son otras formas como por ejemplo el neuroendocrino. Como vemos en este gráfico de incidencia y mortalidad, en rojo está el promedio a nivel mundial. ¿Cuáles son las zonas, las áreas de mayor incidencia y mortalidad para cáncer de cuello? Y fíjense, el este de África, el sur de África, el Caribe, América Central, Sudamérica, etc. ¿Quiénes son los que menos tienen cáncer de cuello? Y el oeste de Asia, o sea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, sudeste asiático, Norteamérica, Europa, etc. Tiene que ver, fíjese, con el desarrollo socioeconómico de las regiones. La mortalidad en nuestro país también sigue un patrón similar al que sucede a nivel mundial, donde las regiones, las provincias de mayor incidencia de mortalidad por cáncer de cuello de útero son las del noreste y noroeste argentino. Las que menos mortalidad tienen son las provincias centrales de mayor desarrollo socioeconómico. Aquí vemos en el mapa de Argentina, por colores, cuáles son las áreas de mayor mortalidad por cáncer de cuello en nuestro país. Mendoza está dentro de las que menos tienen mortalidad por esta enfermedad. ¿Por qué el cáncer de cuello de útero se da en las regiones de menor desarrollo económico? Bueno, la OMS actualmente considera que el cáncer de cuello de útero es una enfermedad de la pobreza. Este hecho se explica fundamentalmente por la falta de acceso de las mujeres de bajos recursos a los programas de tamizaje. Cualquier mujer, independientemente de su condición social, puede adquirir el virus del HPV, pero las mujeres de nivel socioeconómico más bajo tienen dificultad para acceder al sistema de salud. Entonces, no participan de los procesos de tamizaje y cuando consultan es porque ya tienen un carcinoma invasor sintomático y generalmente esto es porque ya es un estadio avanzado. Además de eso, el cáncer de cuello de útero no solamente afecta a uno de los sectores más vulnerables de la población, sino que la enfermedad también actúa como factor generador de pobreza y vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque normalmente estas mujeres son madres de familias numerosas, muchas veces sostén de familia, y cuando enferman o mueren por esta enfermedad, dejan en situación de vulnerabilidad a todos sus hijos, lo cual va a alimentar a la pobreza. Y esa pobreza va a hacer que más mujeres después enfermen de cáncer de cuello de útero. Por eso es que se produce un círculo vicioso con esta situación. Aquí vemos en este gráfico cómo la implementación de la prueba de Papa Nicolau, la citología, hizo descender dramáticamente la incidencia de cáncer cervical en Estados Unidos a partir de la década del 50. Por lo tanto, vemos que los programas preventivos, cuando están bien aplicados, son muy satisfactorios. Brevemente vamos a repasar cómo se hace la prevención de la mortalidad de cáncer de cuello de útero. La prevención primaria son todas las campañas de difusión, la educación de la población blanco, que es la población a la cual están dirigidos los programas de tamizaje, la concientización poblacional y la vacunación. Acá me detengo un momento para recordarles que la vacuna en nuestro país, Argentina, se administra gratuitamente a mujeres y varones a la edad de 11 años.
Esto es muy importante, la vacuna es muy efectiva y hay que apoyarla activamente a la vacunación, pero también tenemos que saber que el impacto fundamentalmente se va a producir a partir de los 25 años. Entonces todos los programas de tamizaje tienen que seguir implementándose de la mejor forma. La prevención secundaria es la detección precoz de lesiones preinvasoras y detección temprana de lesiones invasoras con tratamientos eficaces y efectivos. De esta manera nosotros evitamos la progresión hacia el cáncer invasor. Y la prevención terciaria es cuando ya detectamos el cáncer invasor, pero con tratamientos indicados, efectivos y a tiempo logramos disminuir la mortalidad. Aquí en este dibujo vemos la anatomía topográfica del cuello uterino y las relaciones que tiene con la vejiga hacia adelante y el recto hacia atrás. Fíjense también la desembocadura de los uréteres. Los uréteres pasan al lado, a ambos lados del cuello uterino, y esto también tiene implicancias importantes para la estadificación y el tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas de un cáncer de cervix? Bueno, la pérdida hemática intermenstrual, la sinusorragia, que es el sangrado luego de las relaciones sexuales, sangrado por genitales externos, la leucorrea sanguinolenta y fétida, a veces es el primer síntoma que aparece, el dolor lumbar, si hay compresión ureteral porque provoca hidronefrosis, la hematuria y disuria si invade vejiga, y la proctorragia si invade recto. ¿Cuáles son los signos? O sea, ¿qué veríamos nosotros si ponemos un espéculo? Bueno, una masa exofítica y a veces ulcerada, a veces crece en forma endofítica, entonces aumenta mucho el tamaño del cuello del útero, es lo que se llama un bulkit, y a veces exoendofítico, que es una mezcla de los dos. Aquí vemos dos formas de presentación distintas del cáncer de cuello de útero en sus estadios iniciales. A la izquierda vemos una presentación clínica en forma ulcerosa y a la derecha una presentación clínica en forma vegetante. Aquí vemos otro cáncer de cuello uterino ya más avanzado que ha tomado los 2/3 superiores de vagina y se ve esa forma friable. Aquí vemos dos cánceres de cuello de útero que ya los vemos en la pieza quirúrgica, cuando ya se ha hecho la cirugía. En el de la izquierda vemos un cáncer de cuello de útero que ha invadido fundamentalmente el labio anterior y parte del tercio superior de la vagina. Y el de la derecha es un tumor que ha invadido todo el cérvix. ¿Qué hacemos cuando una paciente consulta por estos síntomas compatibles con un cáncer invasor de cuello uterino y está en nuestro consultorio y la tenemos que examinar? Bueno, primero poner un espéculo con la paciente en posición ginecológica, uno individualiza la lesión compatible con el cáncer y con pinzas especiales, sacabocados, uno toma una porción, hace una biopsia de ese tejido y eso se manda a anatomía patológica. La otra manera en que a veces se diagnostica es cuando nosotros tenemos una lesión precursora, por ejemplo un SIN3, que es una lesión de alto grado, un carcinoma in situ. Hacemos una conización y cuando viene el resultado definitivo de anatomía patológica, nos encontramos que en algunas áreas se ha producido ya la invasión, o sea, penetra la membrana basal las células atípicas y eso es lo que realmente se llama un carcinoma invasor. También es muy importante decir que la biopsia es fundamental, o sea, no podemos hacer diagnóstico de cáncer con un resultado citológico, con un resultado de Papá Nicolau,
porque eso es un resultado aproximado. Siempre hay que confirmar el diagnóstico mediante una biopsia con el resultado anatomopatológico. ¿Cómo se disemina el cáncer de cuello de útero? Normalmente este cáncer tiene un patrón de crecimiento más bien local. Se va diseminando hacia los órganos vecinos, a su propio órgano, que es por continuidad, el endocervix y el endometrio, y luego por contigüidad. Tardíamente da metástasis a distancia, a diferencia de otros cánceres, por ejemplo el de mama, que a lo mejor puede ser muy chiquitito y ya estar dando metástasis. Este tumor normalmente las metástasis la da muy tardíamente. Por contigüidad va invadiendo hacia los fondos de saco vaginales, primero generalmente, a los parametrios. Los parametrios son los tejidos que sostienen al útero, que nacen a partir del istmo cervical, lo sostienen hacia la pared pélvica. Esto es muy importante evaluarlo porque es lo que va a decidir si esa paciente es quirúrgica o no, o sea, es candidata a cirugía o no. Hacia la vejiga también, hacia adelante, hacia el recto, hacia atrás. Por vía linfática a los ganglios pélvicos regionales. ¿Cuáles son los factores pronósticos del cáncer de cervix? Bueno, el volumen tumoral, obviamente que a mayor volumen tumoral, peor pronóstico. La configuración macroscópica, que tiene que ver con el volumen tumoral también, o sea, los tumores en tonel o Burkitt son de peor pronóstico. La extensión vaginal o a la cavidad endometrial. El grado histológico del tumor, mientras más atípico, peor el pronóstico. La profundidad de la invasión tumoral, medido desde la membrana basal, la invasión vascular, las metástasis ganglionares regionales y las metástasis a distancia. Una vez que ya tenemos el diagnóstico definitivo por anatomía patológica de que estamos en presencia de un carcinoma de cuello invasor, hay que estadificarlo como todo cáncer. La estadificación comienza con un examen ginecológico exhaustivo. Se coloca un espéculo, uno ahí mira y ve cuánto mide el cuello del útero, el tumor, si ha invadido los fondos de saco vaginales, y luego se hace un tacto vaginal. Con esto corroboramos los hallazgos del tamaño tumoral, movilizamos el cuello y si el cuello está móvil eso nos da un indicio de que el tumor no ha llegado hasta las paredes de la pelvis. Luego se hace un tacto rectal. El tacto rectal sirve para evaluar los parametrios. Nosotros por vía vaginal, con un tacto vaginal no llegamos a palpar los parametrios. Esto se hace por tacto rectal. En la era previa a la imagenología, la única manera de saber si los parametrios están invadidos era con un tacto rectal. Hay que hacerlo, se sigue haciendo, es muy importante y es más, puede muchas veces definir la conducta terapéutica. También se pide una radiografía de tórax, un urograma excretor, que es una pielografía descendente, para ver si los uréteres están comprometidos, una cistoscopía, cuando uno sospeche que hay invasión en la vejiga, incluso se puede tomar una biopsia por cistoscopía, una rectoscopía, cuando uno sospeche invasión rectal, se puede completar con una ecografía pélvica y o vaginal. Muchas veces cuando el tumor es pequeño, está confinado solamente al cuello del útero, nosotros podemos reemplazar al urograma excretor, la cistoscopía y la rectoscopía con una tomografía axial computada de abdomen y pelvis o una resonancia magnética nuclear con contraste para ver los uréteres. Entonces de esta manera veríamos todos los órganos, incluso el uréter, para ver si está colapsado o no. ¿Cuáles son los estadios del cáncer de cuello uterino? Según la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, podemos dividirlos. Estadio 1 es cuando el cáncer se encuentra todavía confinado al cuello del útero.
En estadio 1A1, el cáncer se encuentra a menos de 3 milímetros de profundidad medido desde la membrana basal. O sea, una vez que las células atípicas perforaron la membrana basal y ahí se convierte en un verdadero cáncer invasor, la profundidad de invasión es hasta 3 milímetros en el estadio 1A1. En el estadio 1A2, el cáncer se encuentra entre 3 milímetros a 5 milímetros de profundidad desde la membrana basal. Estadio B1 es cuando el cáncer ha alcanzado una profundidad más de 5 milímetros hasta 2 centímetros. Estadio 1B2, y en 2018 la FIGO incorporó esta subdivisión, es cuando el cáncer mide entre 2 a 4 centímetros de tamaño. Esto se incluyó por una cuestión de factores pronósticos, porque a medida que aumenta el volumen tumoral es peor el pronóstico. En cuanto al estadio 1B3, es cuando el cáncer todavía está en el cuello del útero, pero mide más de 4 centímetros, que es lo que se llama tonel o bulkit. Esto también es importante, el 1B3, el bulkit, es importante identificarlo, porque al ser de gran tamaño no se preferiría en este caso la cirugía, sino más bien esa paciente sería candidata a radioquimioterapia concurrente. En el estadio 2, el cáncer se ha diseminado más allá del útero hacia áreas cercanas, como la vagina o el tejido cercano al cuello uterino, pero dentro del área pélvica. El cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Estadio 2A, el tumor está limitado al tercio superior de la vagina, y el estadio 2B, el tumor se ha diseminado a la región parametrial, pero no llega todavía hasta la pared pélvica. En el estadio 3, el tumor compromete el tercio inferior de la vagina y/o se ha diseminado a la pared pélvica y/o causa hidronefrosis o impide que el riñón funcione y/o compromete los ganglios linfáticos regionales, pero todavía no hay metástasis a distancia. El estadio 3A es cuando compromete ya el tercio inferior de la vagina. El 3B es cuando el tumor ha crecido dentro de la pared pélvica y/o afecta a un riñón. Y el estadio 3C es cuando el tumor ya compromete los ganglios linfáticos regionales. El estadio 4 es cuando ya produjo metástasis. Estadio 4A es cuando el cáncer se ha diseminado a la vejiga o al recto, pero no a otras partes del cuerpo. Y el estadio 4B es cuando el cáncer se ha diseminado ya a otras partes del cuerpo, más frecuente algún órgano del abdomen, pulmón, hígado o hueso. Aquí en este dibujo vemos los diferentes estadios. Nótese la diferencia entre el 2A y el 2B. El 2B es muy importante identificarlo si ya están invadidos los parametrios, porque esto es lo que nos haría cambiar la conducta quirúrgica. Ya no sería quirúrgico porque no podríamos sacar todo el cáncer satisfactoriamente. Aquí vemos cómo también, dependiendo del estadio, es la supervivencia a 5 años. Obviamente que a mayor estadio, menos probabilidad de supervivencia. Una vez que el cáncer de cuello uterino está estadificado, se indica el tratamiento. La cirugía está indicada hasta el estadio 2A inclusive. Para un tumor 1A1 pequeño que ha invadido no más de 3 milímetros desde la membrana basal y sin evidencias de invasión linfovascular, se indicaría una histerectomía extrafacial. Esto significa sacar solamente el útero con tejido sano alrededor. Para un tumor 1A2 en adelante se indica la cirugía anexo histerectomía total ampliada con linfadenectomía pelviana y lumboaórtica, también conocida como operación de Verten-Mace, que consiste en extirpar el útero
con los parametrios laterales, el tercio superior de la vagina y los ganglios pélvicos y a veces los lumboórticos también. Para un tumor estadio 2B en adelante, la cirugía no se indica porque las probabilidades de resecar todo el tejido tumoral son mucho menores, por eso se prefieren los tratamientos radiantes. Clásicamente se utilizó la radioterapia para tratar estos tumores solamente, se utiliza 40 a 50 centigrays en forma externa y 150 centigrays en forma interna, en lo que se llama braquiterapia, que es la aplicación de la radioterapia directamente sobre el cuello del útero por vía vaginal. Luego aparecieron algunos estudios que opinaban que la radio combinada con la quimioterapia era mejor o es mejor para mejorar la sobrevida libre de enfermedad. Entonces, en algunos centros se hace primero una dosis de quimioterapia, esto sensibiliza las células a la radioterapia y luego se van haciendo concomitantemente un ciclo de radioterapia, otro de quimioterapia y otro de radioterapia, así hasta completar todo el tratamiento. Esas serían las opciones terapéuticas al día de la fecha. Aquí vemos una pieza de anatomía patológica de un útero ya extraído, una operación de Verten-Makes. Fíjense cómo se han extraído los parámetros laterales y el tercio inferior de la vagina. Al abrir la pieza vemos el tumor localizado en el cuello del útero. Aquí vemos cómo se realiza la linfadenectomía. Hay que ir extirpando los ganglios linfáticos que transcurren alrededor de la arteria ilíaca primitiva, de la arteria ilíaca interna, externa y vasos obturatrices. Se van disecando hasta que tiene que quedar totalmente limpios los vasos. Fíjense en la fotografía de la derecha, señalado con una flecha, está el uréter que ha sido disecado y extraído fuera del campo quirúrgico para una correcta linfadenectomía y para una correcta extracción de los parametrios laterales. Aquí les dejo un caso clínico de cáncer de cuello de útero con preguntas para que les ayude al estudio, la mejor comprensión y entendimiento del tema. Aquí les dejo algunas direcciones de interés. La primera es la del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero y Mama de la provincia. A su vez, ahí hay varios links interesantes. La segunda es de la Organización Mundial de la Salud sobre este tema y la tercera es del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina también sobre este tema. Bueno, espero que les haya sido útil. Muchas gracias.